El corazón. A ver, es básicamente el motor más potente y confiable que tenemos, ¿no? Trabaja sin parar, cada segundo de cada día. Pero, ¿qué pasa cuando este motor increíble empieza, de a poco, a perder fuerza? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia, que es fascinante, sobre una reacción en cadena que ocurre dentro de nuestro propio cuerpo. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, esta es la cantidad de sangre que un corazón sano bombea cada día. 7.500 litros. Es una locura de verdad. 7.500. Para ponerlo en perspectiva, es suficiente para llenar un camión cisterna pequeño en menos de una semana. Impresionante. Y aquí llegamos al tema central de este análisis, la insuficiencia cardíaca. A ver, y esto es clave que lo entendamos bien. No es que el corazón se para de golpe, como en las películas. No, es más bien un debilitamiento progresivo, una pérdida gradual de su capacidad para hacer su trabajo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa exactamente cuando esta bomba tan potente, que no para nunca, empieza a fallar? Y la respuesta, créanme, no es algo simple. No es un solo evento, es una cascada de eventos, fascinante y a la vez trágica. Un verdadero efecto dominó que recorre todo el sistema. Bueno, y todo arranca acá, en el lado izquierdo del corazón. Este es el punto de partida, digamos, la primera ficha de dominó que cae y que pone en marcha toda la cadena de consecuencias que vamos a ver. Ahora, ¿qué puede debilitar esta parte pero tan importante del corazón? Generalmente son cosas que quizás suenan familiares. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que en palabras simples es cuando al corazón no le llega suficiente sangre y oxígeno. También la hipertensión, o sea, la presión alta de toda la vida, o problemas en las válvulas o enfermedades del propio músculo cardíaco. Al final, todas estas cosas lo que hacen es someter al ventrículo izquierdo, que es la cámara de bombeo principal, a un estrés constante, crónico. La mejor forma de visualizar esto es, imaginen un embotellamiento de tráfico gigante en una autopista. El ventrículo izquierdo es como el carril de alta velocidad que de repente se bloquea. Debería estar impulsando la sangre a todo el cuerpo, pero como está debilitado, no puede mantener el ritmo. Y entonces, ¿qué pasa? La sangre empieza a acumularse, se atasca, se crea una congestión masiva. Claro, y este embotellamiento tiene una consecuencia, que es directa y muy peligrosa. Toda esa presión tiene que ir a algún lado, ¿verdad? Pues retrocede. Va a ser el único lugar de donde venía la sangre, los pulmones. Es como si se tapara una tubería en casa. La presión acumulada hace que el líquido se empiece a filtrar, en este caso hacia los sacos de aire de los pulmones. O sea, literalmente los pulmones empiezan a inundar. Ok, ahora pasemos a ver cómo reacciona el cuerpo. Porque, ojo, el cuerpo no se queda quieto. De inmediato intenta compensar, lanzar una especie de operativo de rescate. Pero, y aquí viene la gran paradoja, estas buenas intenciones, a la larga, muchas veces terminan empeorando el problema. El cuerpo básicamente echa mano de 3 mecanismos de emergencia. Primero, el corazón se estira más de la cuenta para intentar bombear con más fuerza. Segundo, libera un cóctel de hormonas que, por un lado, aceleran el ritmo cardíaco y por otro lado, le dicen a los riñones, retengan sal y agua. Esto es para aumentar el volumen de sangre. Y el tercero, el músculo del corazón se hace más grande, crece. Y este último punto, la hipertrofia, es súper interesante. Uno pensaría, un músculo más grande es más fuerte, como el de un atleta, ¿no? Y sí, lo es, pero solo por un tiempo. El problema es que este crecimiento no es sano. Es un crecimiento que hace que las paredes del corazón se pongan gruesas y rígidas, y esto, al final, reduce el espacio para la sangre y lo vuelve mucho menos eficiente. O sea, en el corazón, más grande no siempre es mejor. Y esta imagen lo dice todo. Es muy gráfica. A la izquierda vemos un corazón sano, normal, y a la derecha uno hipertrofiado. Fíjense bien. La pared muscular es muchísimo más gruesa, sí, pero miren el espacio de adentro. La cámara por donde pasa la sangre es mucho más pequeño. Es tremendo. El intento desesperado del corazón por hacerse más fuerte, en realidad, lo está asfixiando.
Entonces, recapitulemos. Tenemos una crisis. Los pulmones están congestionados, llenándose de líquido. El lado izquierdo del corazón está luchando por su vida. Pero la presión no desaparece. Tiene que ir a algún lado. Y la pregunta es, ¿a dónde? Bueno, esto nos lleva directo a la siguiente ficha del dominó. Pues toda esa presión acumulada en los pulmones se convierte en una carga, pero una carga brutal para el lado derecho del corazón. Pensemos que el trabajo del lado derecho es justamente bombear sangre hacia los pulmones. Ahora tiene que empujar contra un muro de presión. Y claro, al principio aguanta, pero con el tiempo, trabajando contra esa resistencia tan enorme, eventualmente también empieza a fallar. Y este es el punto clave de todo. Esto es lo que confirma la idea del efecto dominó. No son dos problemas que ocurren por casualidad, no. Es que la falla de la primera ficha, el lado izquierdo, es la causa directa que tumba a la segunda, el lado derecho. Una cosa lleva a la otra, inevitablemente. Y ahora que el lado derecho también está fallando, el problema se desborda. Ya no es algo que está solo en los pulmones. Ahora, el atasco se vuelve sistémico. Se extiende a toda la red de venas que devuelven la sangre al corazón. O sea, el problema ahora es en todo el cuerpo. Las consecuencias de este atasco generalizado se empiezan a notar, y mucho. El hígado y el vaso, por ejemplo, se congestionan, se hinchan por todo ese exceso de sangre que no puede circular bien. Pero lo más visible, lo que más se nota, es el edema periférico. ¿Qué es eso? Es que el líquido, como no puede volver al corazón, se empieza a filtrar y acumular en los tejidos, sobre todo en las piernas y los tobillos, que se hinchan por la presión. Esta tabla lo resume perfecto. Falla izquierda. Problema principal, pulmones. Síntoma clave, falta de aire. Falla derecha. Problema principal, el resto del cuerpo. Síntoma clave, hinchazón, sobre todo en las piernas. Son como quien dice las dos caras de la misma moneda, del mismo problema, conectadas por esa reacción en cadena imparable. Y esta cita de un texto clásico de patología lo resume de una forma contundente. La insuficiencia cardíaca es el punto final común para muchas formas de enfermedad cardíaca. Pensemos en eso. No es solo una enfermedad más. Es, en muchos casos, la estación final a la que llegan un montón de otros problemas del corazón si no se logran controlar a tiempo. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? La gran paradoja de la insuficiencia cardíaca es que el propio cuerpo, en su intento desesperado por sobrevivir, por rescatarse a sí mismo, termina acelerando su propio deterioro. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental sobre cómo tratar una espiral descendente tan compleja. ¿Cómo se maneja una condición en la que las soluciones iniciales del cuerpo son en realidad parte del problema a largo plazo?